Bueno, ahora sí, estamos al aire. Estamos en comunicación con el diputado Daniel Lipovetsky. ¿Nos escuchás, Daniel? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Disculpa la No, molestia. gracias a ustedes. No, Bueno, por favor. retomamos. Entonces estabas diciendo, si coincidías con nosotros en que fue un verdadero debate que traspasó las paredes del Congreso. Sí, tal cual. Mira, cuando nosotros empezamos a diseñar el debate, luego de esa decisión tan importante que fue, de alguna manera, habilitar su tratamiento en el Congreso por primera vez de la historia de nuestro país, ¿no? Y del retorno de la democracia en el 83, es una decisión histórica que se debe, creo, a dos factores primordiales. En primer lugar, por supuesto, la lucha de las mujeres y de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que vienen trabajando desde hace muchísimos años, más de 12 en esto y presentando proyectos, ya es la séptima vez que se presenta. Y también, por supuesto, la decisión del presidente Macri, por primera vez al apoyar un presidente apoyando este debate y hasta anunciarlo explícitamente en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso 1 de marzo. Y ahí, cuando empezamos a diseñarlo, primero nos propusimos dos cosas. Primero, que el debate sea serio, responsable, con altura, con tolerancia, y creo que eso se logró bastante. Realmente hemos tenido un debate de ese marco muy bueno. Han pasado 738 expositores durante estos 2 meses y realmente se dio. Y además que sea, de alguna manera, logremos que se escuchen todas las voces, ¿no? Y eso también se logró. Y todo ese proceso de estos 2 meses, de alguna manera, implicó que también el debate se trasladara a acentuar ya una situación previa que venía en la sociedad en cuanto a la necesidad de avanzar en la despenalización del aborto, pero creo que estos 2 meses de un debate de estas características ayudó a que el debate se trasladara aún más a la sociedad, y creo que hoy es un tema de conversación en muchos lugares, y también de alguna manera hemos generado mayor conciencia sobre la importancia de cambiar una ley que es del año 1921, ¿no? Y que realmente mantenerla es un retroceso enorme, teniendo en cuenta cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha avanzado el derecho de las mujeres en estos años, y mantener una ley que se votó cuando en el Congreso no había una sola mujer en el Congreso, las mujeres no podían votar, no podían ser electas, ni siquiera tenían la patria potestad de sus hijos. Realmente sería mantener una legislación que no está en consecuencia con los avances de la sociedad argentina, ¿no? Claro, tomo de lo que vos decís y te pregunto, ¿despenalización o legalización del aborto? No, son las dos cosas. En primer lugar, por supuesto, para legalizar primero tenés que despenalizar. Entonces, lo primero es quitarle la punibilidad a la criminalización de la mujer que quiera practicarse una interrupción, y que hoy no ha servido para nada, y que la mujer, y no ha sido un obstáculo para la mujer que siga haciendo el aborto cuando sí lo considere. Lamentablemente lo que hace, pero lo que implica que hoy, con estar penalizado, las obliga a hacerlo de manera ilegal, clandestina e insegura, poniendo en riesgo su salud y su vida, ¿no? Pero por supuesto que no podés legalizar no podés despenalizar, sino además no legalizás, porque de alguna manera con si no legalizás y no le das la cobertura médica al sistema de salud, no estarías protegiendo a la mujer de menores recursos, situación de vulnerabilidad social, que es la que necesita, sobre todo, y la que más pone en riesgo su vida cuando hoy se practica un aborto clandestino, porque no tiene recursos. Y por lo tanto, si no le das la cobertura del sistema de salud, legalizándolo, estarías quedándote a mitad de camino, ¿no? Sí. Diputado, buenas tardes, ¿cómo te va? Te saluda acá Federico. Hola, ¿cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Retomo también algo que vos decís del tema de la salud pública, y te pregunto, ¿cómo se implementaría el proyecto? ¿Los abortos serían llevados a cabo con misoprostol o con intervención quirúrgica? Más que nada te lo pregunto por esta cuestión de los hospitales y el estado actual en el que se encuentran. Mira, la mayoría de los abortos hoy en el mundo se hacen a través de medicamentos, ¿no? A través del misoprostol o otro medicamento que no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero que es del mismo tipo. Solamente en ciertos casos muy pequeño porcentaje se hacen a través de otro tipo de intervención. Por lo tanto, si bien nosotros eso lo dejamos a consideración de los médicos, por supuesto, que son los que terminan. Está claro que los médicos en general, y sobre todo cuando se tratan de las primeras semanas de gestación, van a recurrir a la medicación, por supuesto. Y nosotros en el proyecto, de alguna manera, también vamos a poner una voluntad legislativa de que
de que el Estado pueda implementar una ley que hoy está vigente, que es la ley de producción pública de medicamentos, y analice la posibilidad de poder producir el misoprostol de esa manera, ¿no? Para que sea más accesible para la población. Bien, y vos decías que los médicos determinarán en qué caso utilizar tal o cual intervención. Lo que yo te pregunto es, ¿qué pasa con la objeción de conciencia de la que se está hablando tanto? Si va a ser tenida en cuenta en el proyecto, porque por ejemplo el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito no lo tiene incorporado eso. Mira, hay 10 proyectos en tratamiento, ¿no? Por supuesto que nosotros vamos a tomar como base para el dictamen el proyecto de la campaña, porque de alguna manera simboliza primero la lucha de las mujeres y después, porque tiene la firma de 71 diputados, incluida la mía. Pero después hay otros 9 proyectos que plantean diferentes, que podrían de alguna manera complementar el proyecto de la campaña, y que también hay uno mío y de la diputada Ferenza, y en eso yo creo que la objeción de conciencia va a estar incluida, porque así como queremos el derecho de la mujer a decidir qué hacer con su cuerpo y tiene ese derecho, también creo que tiene un profesional de la salud puede tener derecho a decir que él no está de acuerdo con realizar la práctica. Lo que pasa es que lo tiene que hacer en forma previa en un registro, y por lo tanto el establecimiento de salud donde trabaje ese profesional tendrá la obligación de contratar otro profesional para poder hacer las interrupciones que sean requeridas por las personas gestantes, ¿no? Por supuesto que si no lo hace en forma previa, el profesional no puede alegar objeción de conciencia. Eso es lo que seguramente incluiremos en el dictamen. Claro. Y diputado, le consulto también, ¿cómo se está dando esta discusión en la interna del bloque? ¿Hay la línea general del bloque o hay una completa y absoluta libertad de conciencia? No, absoluta libertad de conciencia. La verdad que esto, en este marco, estos 2 meses, ha sido un desafío enorme desde el punto de vista del ejercicio democrático y de diálogo en el Congreso, no solamente de nuestro bloque, sino de la mayoría del bloque, porque en la mayoría están divididos las posiciones, y por lo tanto desde ahí es como que se han armado diferentes bloques de a favor y en contra, donde son multipartidarios. Y bueno, eso es un desafío de un cambio en la negociación, pero me parece que ha sido muy interesante, ¿no? La verdad, nosotros, por lo menos los que estamos a favor, hemos formado un grupo realmente muy bueno de diputados que trabajamos para lograr la sanción, por lo menos la media sanción de la ley en la Cámara, y varios de ellos son del interbloque de Cambiemos, ¿no? Así que no hay línea partidaria, no hay de ninguna manera, y nosotros trabajamos para lograr la ley. Ojalá que lo logremos. La verdad que el resultado va a estar bastante justo, así que estamos trabajando para estos últimos días. Lamentablemente me hubiera gustado llegar con un poco más de margen en la votación, pero te diría que el Congreso, en mi opinión, está mucho más parejo que lo que en sus consideraciones sobre el aborto que en la sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad mayoritariamente está a favor de la legalización y la despenalización. El Congreso está mucho más, te diría, parejo. Como para cerrar, señor diputado, ¿cómo ve el poroteo? ¿Sale? ¿Hay que seguir esperando? ¿Cómo la ve? Mira, yo soy optimista, no súper optimista, como te decía, está muy justo, hay un 20 y pico de diputados que están dudosos o indecisos, y de ello va a depender el resultado, y también hay que ver cuántos están presentes en el momento de la votación, pero tengo fe en que estos 15 días que nos faltan, con el dictamen y todo, podamos de alguna manera entonces, digamos, volcar esos votos hacia favor y lograr la media sanción. Pero va a ser voto a voto, la verdad, no lo vamos a poder saber a ciencia cierta hasta el mismo miércoles 13 de junio, donde lo vamos a tratar. Tengo un optimismo, pero soy moderadamente optimista. La verdad que igual, más allá de todo, para nosotros ha sido un triunfo, porque creo que por primera vez se ha discutido este tema en el Congreso, ha quedado muy expuesto el tema de la necesidad de trabajar también sobre la ley de educación sexual, que los mismos sectores que ahora que se oponen al aborto son los que se oponían a la aplicación de la ley, y ahora dicen que hay que aplicarla. Bueno, me parece que de por sí es un avance. Y si no llegamos a tener la votación este año, la trataremos el año que viene. Creo que ya ha quedado instalado este tema, y seguramente seguiremos ganando conciencia en esto de muchos diputados, y vamos a seguir teniendo la ley en algún momento. Me parece que, de todas maneras, para complementarte lo último, creo que la jornada del jueves de cierre del debate ha sido muy importante para esos dudosos, ¿no? Pensemos que tuvimos ese día 3 ministros o exministros de salud
del gobierno anterior, del kirchnerismo, y ahora de Cambiemos, el oficialismo, el ministro Rubinstein y también los exministros Goliani y Ginés González García, y los tres coincidieron en que en materia de política de salud era importante para la salud de las mujeres argentinas despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto es clave. Si tres ministros con dos gobiernos distintos, con visiones distintas en la política, un montón de cosas, coinciden con esto, la verdad que uno encuentra pocos argumentos para que un diputado vote en contra, teniendo en cuenta que lo primero que tiene que considerar admitir su voto es votar a favor de mejorar la salud de las mujeres en Argentina, ¿no? Entonces, claro. De ahí me parece que tengo alguna esperanza de que tengamos los votos para aceptar la mesa. Claro, yo lo tenía anotado para preguntarle si fue un espaldarazo para ustedes el testimonio del ministro Rubinstein del gobierno de Cambiemos. Importantísimo. Por eso te digo, la verdad que uno un poco lamenta a algunos diputados, no solamente nuestro bloque, sino otros bloques también, con una posición en contra, que es más dogmática que otra cosa, porque la verdad, desde lo jurídico quedó claro que es viable desde el punto de vista constitucional, que no los obstáculos. Decía que era inconstitucional porque violaba los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina es parte, y están en la Constitución. Y vinieron funcionarios de esos organismos internacionales creados por las convenciones que ellos se referían a decirnos que para ellos y para esos organismos despenalizar el aborto no era contrario a las convenciones internacionales. Por tanto, ese tema quedó absolutamente desterrado como argumento, que habían empezado a plantear los primeros días del debate y después lo silenciaron los últimos días porque obviamente perdieron ante la evidencia tan clara. Y después lo que venían diciendo antes, que la alegación del aborto no mejoraba la salud pública, bueno, vinieron tres ministros de salud a decirnos que sí lo mejoraba. Entonces, la verdad es que el que vota en contra es una posición absolutamente dogmática, sin argumentos válidos desde el punto de vista ni jurídico ni de la salud, que son los temas considerados cuando uno tiene que votar una ley como esta, ¿no? Buenísimo, muy claro, señor diputado. Muchísimas gracias por su testimonio. No, gracias a ustedes. Les mando un gran abrazo, que tengan buen sábado y buen fin de semana. Buen fin de semana, hasta luego. Hablábamos con el diputado Daniel Lipovetsky de la Alianza Cambiemos, que me parece que tiró un título que no venimos esperando. Aquel que no vota a favor de la legalización del aborto tiene una postura dogmática. Le acaba de tirar un tiro por elevación a todo un frente de diputados que van a votar en contra. Me saco el sombrero, aplaudo, felicito, la verdad. La verdad, no podemos no tener muchas coincidencias con el diputado en alguna visión económica. Él forma parte de Cambiemos, nosotros le damos a Cambiemos cada sábado para que tenga guardia y reparta. Sin embargo, en este tipo de cuestiones parecemos estar en la misma línea. La verdad, celebramos un testimonio que es valioso, sobre todo para este lado de la comunicación, que muchas veces no tenemos este tipo de testimonio. No salen los diputados del PRO, de Cambiemos en este tipo de programas. La verdad, valoramos mucho este testimonio y le agradecemos la posibilidad de haber participado.